empezamos, los que estamos, ya irá viniendo gente, bienvenidos a todos. Bueno, como veis, hoy estoy yo solo, Cristina no ha podido venir, me ha pedido que me disculpe con todos vosotros, sobre todo con Juanjo. Tenía un problemilla personal que no podía venir, pero bueno, se nos unirá en los próximos eventos como siempre. Y nada, hoy tenemos aquí a Juanjo, para los que no le conozcáis, ya lo hemos dicho antes, es MVP de dos tecnologías, por llamarlo de alguna manera, que son Access y Excel, pero hoy viene aquí a hablarnos de SQL y de IA. Así que sin robarle mucho más tiempo, Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Bueno, para los que no lo sepáis tampoco, Juanjo y yo tenemos juntos un podcast también en el que hablamos de datos y nos metemos puñaladas por la espalda, que se llama Área 404, que tenemos pendiente subir un episodio este mes, que no se nos olvida. Lo que pasa es que estamos un poquito liados con otras cosas, pero pronto lo retomaremos. Pero bueno, ya si quieres, con esta pequeña introducción, Juanjo, termina de presentarte tú y cuéntanos de qué nos vas a hablar. Pues nada, ¿de qué os voy a hablar? De cómo aprovechar la inteligencia artificial de verdad por primera vez, espero, para que sea algo útil para vosotros. Ese típico mito de la IA que va fantástica, me encanta la inteligencia artificial, todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero tú sigues hasta las narices de la IA, no hace nada de lo que quieres, tienes miedo, parece que te va a quitar el puesto. eh, entonces, esto está yendo muy rápido, están pasando muchas cosas, pero en los últimos meses ha pasado una revolución, en mi opinión, y lo que quiero es compartiros esta experiencia y ver cómo puede ser realmente algo útil para vosotros. Por eso me gustaría mucho que esta presentación, esta charla fuera lo más interactiva posible. Podéis interrumpir cuando queráis, podéis preguntar cuando queráis, podéis rebatir lo que os diga cuando queráis. La idea es que realmente salgáis de aquí con una percepción, eh, vamos a decir, no quiero decir distinta, pero sí un poco más contrastada respecto a lo que tenéis ahora. Y si algo nos parece bien, pues que lo digáis sin problemas. Así que, bueno, como ha dicho Roberto, soy MVP de Access y de Excel. Eh, de algo tenemos que morirnos. Pues bueno, pues a mí me pasa eso. Vivo en Austria, soy misionero, vivo con mi familia, tenemos 8 hijos y trabajo como informático en un cementerio. Creo que soy medium digital porque le pongo wifi a los muertos o algo de eso, o sea, me contacto con el más allá. En realidad, pues empecé poquito a poco ahí y bueno, estoy aquí porque, bueno, porque tengo que vivir y entonces pues empecé trabajando de estas cosas. ¿Qué más cositas? Amigo de Roberto, que es lo más importante que tengo, por lo visto, que hay que ser amigo de Roberto para que la cosa triunfe. Y, y nada, y por culpa de Roberto también, como soy un copión con él, pues hemos hecho un libro de Access no ha muerto y organizamos juntos el evento de datos. Ojalá podáis venir todos. Que por cierto, veo muchísima gente hoy en la reunión, ¿no, Roberto? Sí, hoy ha tenido éxito tu convocatoria. Me alegro muchísimo. Entonces, nada, vamos allá. Si os parece, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Lo dicho, podéis abrir micrófonos, podéis preguntar, que sea todo lo interactivo que queráis, sobre todo Roberto. O sea, quiero que todos que participéis. Antes Vamos de a trabajar. nada, Sí, Juanjo, si alguien no quiere salir en el vídeo, sabéis que esto se graba, se sube a YouTube. Si alguien no quiere salir en el vídeo y prefiere colaborar por el chat, no hay problema, yo leeré las preguntas del chat, ¿vale? muy bien. Vamos a trabajar con el entorno de Visual Studio Code, primero porque es gratuito, segundo porque es el que más me gusta a mí. Y porque creo que está provocando también una revolución. Si tenéis alguna duda sobre el entorno me lo preguntéis también, pero intentamos ir lo más rápido posible. Lo primero que quiero mostrar es un poco qué es eso de la inteligencia artificial. Y para mí la inteligencia artificial es un poco como jugar a la petanca. Roberto tiene un vídeo muy chulo donde explica cómo funciona esto de la IA, ¿no? Y habla de las probabilidades.
y de cómo se calcula una cosa. Al final la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. Pero en el fondo lo que hace es como si jugáramos a la petanca. Hay un objetivo, que es la pregunta que tú le haces o lo que tú quieres que haga o que quieres saber, y lo que más se acerque a ese objetivo final es lo que te va a responder. Por eso tantas veces, aunque le digas, te has equivocado, tienes razón, me he equivocado, te lo hago de nuevo, y vuelve a hacer la misma historia, que te has equivocado, es verdad, te lo vuelvo a hacer de nuevo, y vuelve, ¿verdad que sí? Eso es porque la respuesta más probable es la que te está dando. Entonces, sabiendo eso, es muy importante porque ya no le tenemos que preguntar aquellas cosas que sabemos que no nos va a dar por probabilidad. Si yo le pregunto qué opinas sobre algo, esa pregunta nunca va a ser buena por la inteligencia artificial. Me va a dar una respuesta probable, pero no está razonando. Entendemos eso, ¿verdad que sí? Bien, esto de la inteligencia artificial va muy unido a los modelos. Es como ir a una tienda y en función de lo que quieras comprar utilizarás un modelo u otro modelo distinto. Pero además, hablando de esto de la petanca, yo tengo 8 hijos. Imaginaros que pongo a la de 5 años a jugar con el de 22 años. ¿Vale? Pues está claro que por probabilidad el de 22 años juegue mejor que el de 5. Pero si tenemos a uno de mis hijos que juega muchísimo a una cosa, por mucho que el de 22 años sea más mayor y más grande y más fuerte, es muy probable que pierda. Pero en el fondo tú vas a hacer lo mismo, que es darme una probabilidad. Yo tendré que saber qué modelo es el más adecuado para cada uno de los objetivos que busco y para eso no tengo más que probarlo. Bien. De manera que lo que hacemos nosotros es como ir a la tienda, le pedimos algo, que esto sería el prompt, ¿verdad? Y dado el prompt, entonces le preguntamos lo que queremos y él nos responderá en función de lo que hemos dicho antes. Si quiero comprar naranjas, pues sería el prompt al modelo que me vende mejor en naranjas, ¿verdad que sí? Bueno, pues lo mismo sucede con esto. Además del prompt, lo siguiente que tenemos son los MCPs, los tools. Es decir, tenemos una serie de servicios para que la empresa, para que ese objetivo, ese modelo me dé algo. De manera que si yo entro en una tienda, como podéis ver aquí, y quiero conseguir cosas, utilizará una serie de servicios para darme cosas. Y cada uno de esos servicios tendrá una serie de herramientas. Por ejemplo, si yo voy al servicio de servicios de agua, pues lo normal es que tenga una herramienta para calcular cuánta agua tengo, cuánta agua consumo, para abrir y cerrar el grifo, para calentarla. Cada uno de estas herramientas está dentro de un proveedor concreto que sería el que me ofrece eso. Eso es un MCP. Pero el MCP lo único que hace es permitirme tener cosas, permitirme hacer cosas, de manera que, aunque es el servicio, es la manera que tenemos ahora de utilizar la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial, ¿cómo obtiene datos, por ejemplo, de una base de datos? ¿Por magia? ¿No? Hará algo. ¿Qué es lo que hace? Se conecta en un servidor, en un servicio que tenemos en nuestro equipo, porque estamos en nuestro equipo. La inteligencia artificial le dice a nuestro equipo qué herramienta tiene que utilizar y cómo la tiene que utilizar a través del terminal, y eso genera algo. Eso que genera todavía no ha pasado por la inteligencia artificial. Normalmente genera un archivo y últimamente lo que genera ese archivo es en Markdown muchas veces o en JSON. Bien, y solo entonces es cuando la inteligencia artificial coge ese archivo y comienza a analizarlo. Evidentemente, si esto lo hacemos fuera de nuestro equipo, porque utilizamos un servicio en la nube y utilizamos máquinas en la nube y todo lo razona en la nube, ahí sí, evidentemente, sí que estaremos haciendo un servicio estaremos trabajando en máquinas totalmente remotas. Pero cuando tenemos algo instalado en nuestro equipo, por ejemplo, cualquier aplicación de escritorio de Cloud Code o el GitHub Copilot o el Cursor,
¿vale? Cuando ponemos un MCP, se instala en nuestro equipo y hace cosas en nuestro equipo, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa? Que hasta ahora eso estaba muy bien, pero nunca hacía lo que nosotros queríamos. Y hace poco surgió una cosa que se llaman los skills. Y es la primera vez que nos da la posibilidad de decirle a la inteligencia artificial cómo queremos que trabaje de manera constante, de manera repetitiva y sin tener que, y además muy económico, de una manera que ahorra muchísimo los tokens, los recursos de Internet. ¿Dudas hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Os ha aburrido demasiado? Todo Bien, muy pues bien. esto que os he dicho a grandes rasgos es lo que nos sirve ahora para ver cómo trabajaríamos nosotros con la inteligencia artificial. Si hay alguna duda, me lo decís y volvemos a analizar conceptos. Entonces, en nuestro entorno de Visual Studio Code, ¿qué tenemos? Lo primero que tenemos es que se suele trabajar por espacio de trabajo. Un espacio de trabajo es una carpeta. En este caso, las carpetas, yo tengo una carpeta en mi equipo que se llama SQLDev, ¿vale? Que si la ponemos desde mi equipo, a pesar de que yo esté en un Mac, podemos trabajar a través de una serie de recursos como si fuera un PC. Pues bien, dentro de todo esto, si yo me voy a ver, lo teníamos aquí, y lo tenía en documentos y en SQL Server, aquí, SQLDev. Y aquí tengo una serie de carpetas, ¿lo veis? Bueno, pues DB modelos, proyectos, SB, y aquí voy a crear un nuevo objetito, no, así directamente. Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí. ¿Lo veis? DB modelos, SQL, presentación, proyectos, SB. ¿Lo veis? Bien, estamos dentro de ese entorno y tenemos una serie de documentos. De manera que inicialmente sabéis que Visual Studio Code no es más que una herramienta para leer documentos, es un editor de código, sería como el bloc de notas avanzado, ¿no? Bien. Eso quiere decir que si yo me voy a un documento aquí dentro y abro esto, pues eso es un archivo, por ejemplo, .sql. ¿De acuerdo? Esto me lo ha pasado Roberto, me ha pasado 3 scripts de bases de datos, ¿vale? Y podríamos trabajar con ellos de manera normal y corriente. Pero resulta que además de todo esto, Visual Studio Code tiene una cosa que llama extensiones. Las extensiones, que las tenemos en este elemento de aquí, ¿lo veis? Lo que nos hace es permite instalar más herramientas. Y una de ellas, que es muy interesante, es la herramienta de SQL Server. Esta de aquí. Esa herramienta está proporcionada por Microsoft, tiene 9 millones de descargas y lo que hace es darnos una serie de recursos para trabajar con bases de datos de SQL Server. Cuando instalamos esto, instala por defecto 2 cosas. Esta que tenemos aquí, que es los Database Projects. Instalamos además esta de aquí, que es el SQL Server. Y además de eso, instala una cosa que se llama MCP. ¿Qué es el MCP? Son las herramientas que necesita la inteligencia artificial para poder conectarse a nuestra base de datos. Y solo utilizando esas herramientas, las extensiones que veis aquí harán cosas. Vamos a ver estas herramientas cuáles son. A la izquierda hemos visto que tenemos las extensiones. Y una extensión que ahora ya se ha puesto como estándar la tenemos a la derecha, que es el chat de GitHub Copilot o de Claude, por ejemplo. También podríamos instalarlo como complemento. Esto se abre desde aquí. Podemos, arriba lo veis, puedo apretar para abrir y cerrar. No voy a entrar mucho en lo que es, en cómo funciona, pero fijaros que tenemos aquí una serie de conversaciones como cualquier otro chat que conocéis. Y abajo
tenemos varias cosas. Lo primero que tenemos es el servicio que tenemos abajo. Yo utilizo GitHub Visual Studio GitHub Copilot. ¿Por qué? Porque el GitHub Copilot me permite tener muchos modelos a mi disposición y en función de lo que yo quiera utilizar, usaré un modelo u otro. Además de los modelos de GitHub Copilot, a mí me gusta Visual Studio Code porque me permite instalar otros modelos. Por ejemplo, yo tengo a través de la suscripción de Azure un servicio con GPT-5 Codex. O podría instalar otro modelo utilizando la API. Por ejemplo, podría hacer para Google usar uno y me diría arriba, dime cómo se llama y escribe cuál es la API. Escribiría la API de mi modelo y podría utilizarlo dentro de Visual Studio Code. Lo interesante es que al estar dentro de este entorno y al tener lo que ahora llamamos skills y al tener lo que ahora llamamos las MCPs aquí instaladas, no necesito exportar cosas, sino que siempre voy a trabajar como a mí me gusta. Da igual el modelo que tenga. El modelo no es más que mi proveedor de servicios, pero yo le digo al proveedor de servicios cómo trabajo y no se lo digo cada vez a uno. Lo preparo una única vez y es extensible a todos. Incluso puedo trabajar con varios modelos. Por ejemplo, puedo tener un modelo que sea mi orquestador y decirle, para una cosa concreta, quiero que me des una propuesta con Codex, otra con Gemini y otra con Claude. Y después las tres las vas a analizar y me vas a dar la resultante que mejor funcione. Todo esto es el potencial que nos da utilizar herramientas como Visual Studio Code. Bien, y a la derecha tenemos las herramientas. Y fijaros que aquí tenemos esta herramienta que se ha instalado cuando yo instalo las extensiones de SQL Server. ¿Qué herramientas, qué tools tiene este MCP? Pues estas de aquí. Cambiar base de datos, conectarme, abrir el Data API Builder, desconectar, crear tablas, ejecutar consultas, todo esto de aquí, el diseñador de esquemas. Todo lo que hagamos en las extensiones va a ser un uso de estas herramientas. Y aquí viene lo realmente interesante. Cuando yo le digo a la inteligencia artificial que haga algo a través del chat, lo que hace es entender lo que yo le he dicho, averiguar con qué herramienta puede hacer eso, ejecutarlo en mi terminal, que lo tenemos aquí abajo, el de toda la vida, y esa ejecución del terminal dará una respuesta. Si quiero, si lo necesita, leerá ese resultado y entonces trabajará. Pero yo podría utilizar estas herramientas que tengo disponibles sin necesidad de tener la inteligencia artificial. Como escribirlo por terminal es un poco pesado, se nos ofrecen las extensiones. Pero en el fondo lo que hacemos es escribirle cosas a una herramienta que tenemos. ¿Entendemos esto? Bien, pues vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo funciona esta extensión. Fijaros que cuando tú te conectas te pide que te conectes a una base de datos. Yo me he conectado a esta base de datos utilizando un contenedor de desarrollo, un dev container. Es decir, tú puedes con Visual Studio Code instalar, ya lo diré, contenedores de Docker, por ejemplo, para tener el entorno que necesitas. En mi caso tengo aquí un contenedor que tiene C# y SQL Server. Y yo no lo tengo instalado en mi Mac, sino que a través de un contenedor hago ese uso. Y aquí puedo instalar bases de datos. Bien, pues lo que hago es conectarme a estas bases de datos. Tengo que darme mi cadena de conexión, ¿vale? ¿Cuál es el nombre del servidor? Igual que el SSMS. Si no sé cómo hacerlo,
puedo hacer uso de la inteligencia artificial y decirle, oye, que me quiero conectar a ese datos y no sé cómo. Vale, dime cuál es el puerto, dime tal. Entonces te irá preguntando cosas para al final llegar a esto. También puedo conectarme a través de Azure o de Fabric. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Os veo muy callados. Hay mucha gente, pero poco charladores. Venga. Perfectamente. Cuando me conecto, este entorno es igual que el SSMS, ¿verdad que sí? Bien. Fijaros que yo aquí tengo ahora mismo 3 bases de datos y ya puedo hacer cosas igual que en el SSMS. Botón secundario y podemos realizar todas estas cosas. Se están poniendo pesaditos. Espero que silencie todo. Bien. No voy a entrar mucho en cómo funciona cada una de ellas porque el servicio es el mismo. Pero además tenemos abrir en el chat o abrirlo con un agente. No voy a entrar tampoco ahora en la diferencia entre chat y agente, sobre todo deciros que el agente es algo que genera cosas. Tú no solamente le preguntas, si le pregunto me responde dentro de este chat, pero si le pongo el agente va a poder hacer cosas una detrás de otra. Pum, 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 pum. ¿De acuerdo? El plan que veis aquí lo veremos dentro de un poquito también. Bien, de manera que tenemos aquí 3 bases de datos y yo podría ya empezar a hacer cosas. Por ejemplo, podría dar las tablas y podría ver etiquetas, qué columnas tenemos. Esto suena, ¿verdad? Dice, bueno, Juanjo, muy bonito, pero esto es lo mismo que el SSMS. ¿Por qué tengo que cambiar de esto? Ahora veremos cuál es la gran diferencia con todo esto. Porque esto nos permite hacer un montón de cosas. El último artículo de Roberto también está muy chulo porque habla de que esto mismo o algo parecido tenemos Copilot dentro del SSMS y no sirve exactamente para lo mismo. Está preparado de una manera o de otra. Pero luego veréis como a mí me gusta mucho más desde aquí por lo que os voy a decir después de los skills. Si me rayo mucho, decírmelo, por favor. Bien, entonces, lo que vamos a ver es que además de tener el trabajo normal y corriente de que siempre tenemos, podemos decirle o bien analizar desde aquí o decirle a la inteligencia artificial. Mira, tengo... A ver si lo puedo hacer por voz. Sí, creo que sí. Sí. A ver si me deja o me bloquea. Tengo una base de datos que se llama gestor documental. Me gustaría analizarla para ver qué debo mejorar en ella. Lo primero que quiero que hagas es darme un pequeño resumen de lo que es. A ver qué sale ahora. Lo primero que quiero es que me des un pequeño resumen de la estructura general de la base de datos. Y entramos. Lo primero que va a hacer ahora es entender lo que le he dicho e intentar hacer qué puede hacer. Aquí tenemos un poco de trampa, porque como yo ya tengo dentro de mi proyecto un montón de cosas, está cogiendo cosas que ya ha leído. ¿Entendéis? Y entonces me está falseando un poco la respuesta. Es posible que yo le diga, olvida todo lo que tengo en el espacio de trabajo. Solo quiero que te conectes por el MCP a la base de datos que te he dicho. Y ahora sí que va a empezar a coger estas herramientas en el MCP. Si os fijáis, lo importante primero es empezar a hablar con la inteligencia artificial como estoy haciendo ahora. No tienes que dar nada por sentado. No tienes que darle la razón en lo que te diga. Lo normal y como mejor funciona es cuando cuestionas todo lo que hace. Y entonces vas afinando mucho más las respuestas. Ya he encontrado varias bases de datos. Fijaros que ya se ha conectado. ¿Lo veis? Y esto es lo que ha hecho. Ha encontrado que tenemos 3 bases de datos. Y ahora me pregunta, ¿cuál quieres? Pues yo le digo la primera, gestor documental 1. Puedo pulsar, puedo escribir 1 y ya está.
Abajo tenemos el puntito, el cuadradito que quiere decir que está pensando. Y hay una serie de permisos. Tenemos varios modos. Podríamos decirle que haga un autopilot que está en versión preliminar, que omitir todas las aprobaciones o las predeterminadas. Incluso decirle, mira, en esta sesión quiero que hagas siempre una cosa u otra. Yo os recomiendo, sobre todo cuando queréis aprender, que nunca le deis permiso a todo, sino que simplemente vayáis leyendo e intentando entender lo que va haciendo. Si utilizáis la inteligencia artificial para trabajar más rápido, os estáis equivocando. Yo utilizo la inteligencia artificial para trabajar mejor y normalmente me lleva más tiempo. Pero la calidad del trabajo que estoy realizando es muy grande. Si quieres ir más despacito, o sea, mucho más rápido, pues estás vendido a lo que te vaya a hacer y no tienes ninguna garantía de que funcione bien. Fijaros que ha cambiado la base de datos. ¿Por dónde empezamos el análisis? Venga. ¿Qué hacemos? Ayudarme. ¿Qué le diríamos a la base de datos? No sabemos de qué va. Todos a la vez, no, por favor. Nadie se anima. Ya No que sé, aquí podrías preguntarle por el esquema en relación a tablas, Vale, un poco el esquema. de qué trata la base de datos. Por Vale, cierto, muy una bien. pregunta antes que siga. Sí, ¿Te sí, estás sí, conectando claro. realmente a la base de datos o es una definición de la base de datos donde solo tiene esquema y no datos? Estoy conectando a la base de datos. Lo que pasa es que esta base de datos no tiene ningún dato dentro en ese momento. Pero estoy conectando una base de datos real. Es esta base de datos que tenemos aquí. ¿Las veis? Son tres bases de datos reales que yo he generado utilizando un script, que es el que tenemos aquí. ¿Vale? Pero lo único que yo he sido generar estos documentos. Fijaros que la base de datos me permite darle a play arriba y entonces ejecutaría el script. ¿Vale? Vale, Ejecutaría la consulta. una cosa, cuidado que cuando has abierto el script se te ha puesto como contexto del chat, ¿eh? Se me ha puesto como contexto del chat. Sí, sí, aquí abajo. Correcto. Eso es una característica de GitHub Copilot, de Visual Studio Code. Cuando yo abro un documento, el que sea, veis abajo cómo se pone en contexto. Tiene muchas más características, por ejemplo, con la arroba me permite decir qué es lo que quiero hacer. Con la barra del 7 me permite explica, fija, nuevo, ¿vale? Esto es nuevo, por ejemplo, lo acabo de ver en Notebook, y esto de nuevo Notebook es muy parecido a lo que vais a ver que he hecho yo al final, ¿vale? Y también tenemos por aquí, creo que es los corchetes, ¿vale? Además de poder darle con el más y elegir qué documentos tenemos, hay un montón de opciones para darle contexto, porque lo importante es que tenga contexto. La inteligencia artificial trabaja bien cuando tiene contexto. Y el contexto es muy importante porque en función del modelo que utilicemos va a tener un tamaño u otro. Fijaros que, por ejemplo, el Gemini 3.1 tiene 173K de contexto. Cuando ese contexto se llena, cuando ese espacio se llena, no puede seguir. Y lo que hace últimamente es compactar la conversación y seguir adelante. Va por un 12%. ¿Lo veis? Va compactando. Bien, entonces, a mayor contexto, mayor entendimiento, pero mayor dificultad de trabajar. Veremos cómo es importante saber cómo darle el menor contexto posible. O sea, antes decíamos, escribe textos muy largos para que entienda muy bien. Eso hemos visto que ya no es útil. Entonces, vamos a aprender cómo se va cambiando esto para que funcione mucho más eficazmente la inteligencia artificial. Bien, ¿por dónde estábamos? Ah, sí, la pregunta, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a preguntar? Vale, voy a cerrar aquí todo. ¿Por dónde empezamos el análisis? Y hemos dicho que queríamos ver el esquema, ¿verdad? Vale. Vamos a ver si... Me gustaría conocer el esquema y a grandes rasgos en qué consiste esta base de datos. Y ahora lo que va a hacer es, punto 1, entender lo que le estoy preguntando, qué es lo que está haciendo aquí. Lo siguiente que está haciendo es, déjame que prepare lo que le tengo que decir
a tu MCP para obtener una serie de datos. Ejecuto la conexión y fijaros que hace una query. Selecciona el esquema, el nombre, tipo, tal, tal, hace todo esto. Obtiene un resultado, que es esto de aquí. Ya lo ha obtenido y ahora está procesando eso. Está ejecutando más consultas. ¿Lo veis? Está leyendo el contenido que ha generado, que está por ahí escondidito. Extrae todo lo que tenemos de esas consultas y en función de eso está evaluando para darnos una respuesta. Está preparando más cosas, está generando, usando Python, una serie de opciones para devolverme de manera visual lo que yo le estoy pidiendo. Si necesita instalar alguna herramienta, lo hace ahora. En este caso, Python e importar la librería JSON para leer. Ya tiene toda la información analizada. Está preparándola de manera interna. Y ahora me lo tiene que responder de una manera legible para mí. Que aquí lo tenemos. Aquí tienes el resumen. Y fijaros cómo sigue poco a poco preparándolo. ¿Lo veis? Bien. Y entonces lo que me dice que son 10 tablas con tipos adecuados, PKs, FKs. Las tablas son estas. Las relaciones son estas. Los índices son estos. Muy bien. Y me sugiere más cosas. ¿Quieres que busque áreas de mejora? Y volveríamos a empezar el ciclo. ¿Hemos entendido todos cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Cómo hace esto? Porque en el fondo, hagamos lo que hagamos, es siempre lo mismo. ¿Alguien no lo entiende? ¿Lo tenemos todos claro? ¿A qué nivel? A nivel de seguridad, si me falta la pregunta, ¿me lees la pregunta, Roberto? Sí, nos pregunta, a nivel de seguridad, ¿estas consultas vía MCP generan algún riesgo? ¿La información de mi base de datos está saliendo de la máquina local? Tema de privacidad. Buenísima pregunta. Vamos a verlo enseguida. Pero la pregunta es, depende. En el momento yo le pido algo a la inteligencia artificial y le pido que haga un análisis, sí, sale de mi máquina local. Pero el uso del MCP, es decir, la herramienta que genera esos datos, no pasa por inteligencia artificial. Por eso la pregunta chula sería, ¿no sería chulo poder entender cómo funciona esto para decirle a la inteligencia artificial, hasta aquí llegas, de aquí no pasas, y así poder hacer uso de estas cosas tan chulas, pero en local? Eso sería lo bonito, ¿no? Pues eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Cómo aprovechar, cómo combinar las dos cosas. Voy a haceros el spoiler final, que es lo siguiente. ¿Quién de los que no me escuchaba antes sabe lo que es una skill y cómo funciona? Venga. ¿Quién me dice algo? Me voy a tener que ganar todo el pan, ¿eh? ¿Nadie lo sabe? Mirad. Una skill, y aquí tengo un ejemplo. A ver, que la tenemos por aquí. Aquí está. Esto es una skill. Una skill es un documento en Markdown. ¿Quién sabe lo que es un documento en Markdown? Venga, que sé si es que lo sabéis. Venga, un tipo de archivo de texto. Muy bien. Ese tipo de archivo de texto solo tiene una característica, y es ¿cuál? Que si yo pongo una serie de caracteres especiales, por ejemplo, la almohadilla es para el título, los numeritos me dan un listado,
3 rayitas me da una tabla y esto se puede leer con vista previa de esta manera. Esto y esto es el mismo documento. ¿Lo veis? Lo que pasa es que queda muy mono, ¿verdad? El código lo veo de esta manera. Es fácil de leer para mí, pero también es fácil de leer para la inteligencia artificial. Bien, pues un skill es un archivo Markdown que tiene como característica principal, arriba pone nombre y luego pone descripción. Estas dos cosas son obligatorias, el resto son extras, pero estas dos son obligatorias de todos los skills. Y la parte chula es que esta descripción lo que hace es que le dice a la inteligencia artificial cuándo va a tener que utilizar esta skill, esta habilidad. De manera que la inteligencia artificial, cuando yo escribo algo, lo primero que hace es buscar en todas mis skills leyendo solo este trocito. Y si coincide, entonces va a utilizarla y leerá todo lo que necesite después. Y el resto no es más que una serie de instrucciones que dicen cómo funciona. Por ejemplo, oye, mira, yo quiero utilizar una skill que se llama Second Brain, segundo cerebro, de bases de datos. Esto es una cosa que he creado esta mañana. Y entonces, va a utilizar una cosa híbrida a raíz de lo que estabais diciendo. Y lo veremos un poco más adelante para entenderlo mejor, pero el flujo es el siguiente. Primero, recopila parámetros. Me vas a preguntar cuál es el nombre de la base de datos, cuál es la ruta donde queremos guardar las cosas que generemos. Si no lo tengo claro, preguntaré si voy a tener esquemas, procedimientos, vistas. Punto 2. Conéctate al MCP. Y vas a hacer una cosa. Te conectas a las listas para entender el servidor. Si solo hay un servidor, pues no hace falta que hagas más. Conectas a la base de datos, llamas a las listas y confirmas que la base de datos existe. Punto 3. Todo esto, hasta aquí es todo local. Las preguntas no, ¿vale? Me preguntas cómo se llama la base de datos, pero solamente para rellenar. Lo único que hace es que lo voy a utilizar para rellenar una serie de comandos, ¿vale? Pero las respuestas de esto, cuando conecte aquí, no pasa por inteligencia artificial. Lo siguiente es extraer datos. ¿Cómo? Utilizando una herramienta que se llamaba MS SQL Run Query. ¿Dónde está esto? Aquí. Epa. Aquí la tenemos. Va a utilizar el Run Query para que con los parámetros conecta base de datos y el ID y vas a hacer una serie de consultas. Esta consulta para obtener las columnas, esta consulta para las tablas primarias, esta consulta para las tablas foráneas y así para cada uno de los valores que yo quiero. Todo esto que genera, sin pasar por inteligencia artificial, se va a guardar en un metadato JSON. ¿Vale? Con todos los resultados en memoria local, construye el JSON y escríbelo de esta manera. Y entonces escribe todo esto. Cuando tenga un archivo con todas estas características, ejecutaré un script en local, ¿vale? Utilizando Python. ¿Para qué? Para generar un montón de archivos MD con una estructura concreta que ahora veremos. Se genera la carpeta Second Brain dentro, ¿vale? Imprime un resumen y la inteligencia artificial no interviene en este paso. Y solo al final me preguntará si quiero o no que cree un archivo overview con un mapa conceptual de la base de datos. Si le digo que sí, generar un archivo como lo que tenemos aquí a la izquierda. Pero siempre igual porque yo le estoy dando el script de cómo utilizarlo. Este primer script que hice en una primera prueba, fijaros que lo que hace
es que lo hace todo absolutamente por Python, pero da problemas dentro del entorno de Mac. No funcionaba bien. Como yo quiero que sea estándar, lo que hago es que utilizo este segundo para que genere las respuestas. ¿Correcto? Bien. Y después de esto, ¿vale? Le voy diciendo cómo es la arquitectura, o sea, qué más cosas quiero que vaya haciendo. Pues las credenciales, cómo tienen que guardarse, las versiones, contenido tal. Todo esto no lo he generado yo a mano. Le he dicho a la inteligencia artificial lo que yo quiero y me ha ayudado a hacerlo. Como yo sé lo que quiero pedirle, ¿vale? Como sé que existe esto, se lo pido, lo hace, lo controlo y lo realiza. Yo utilizo skills para todo, pero para todo. De hecho, no salgo desde hace 3 semanas de Visual Studio Code. No leo correos desde el Outlook, no mando WhatsApps desde el WhatsApp, no leo el Trello, lo hago, no trabajo con Access desde Access, lo hago todo desde aquí. Y si algo no existe, creo el tool o creo el MCP o creo el skill. Yo no sé Python, pero ya he aprendido que Python viene muy bien para muchas cosas. Y entonces poco a poco voy viendo cositas, pero aprovecho estas herramientas. Bien, vamos a ver lo que va a generar esto. Fijaros que tengo esta base de datos, ¿vale? Teníamos esta de aquí, gestor documental. Pues yo voy a decirle en una ventanita nueva, una conversación nueva, donde no tengo absolutamente nada abierto, que skills, esto para que veáis que funciona, ¿vale? Tengo instaladas. Las skills se instalan guardando los archivos MD en una carpeta. ¿Vale? Y fijaros que aquí dice, tienes 3 skills y una de ellas es MSQL Second Prime. ¿La veis? ¿Qué es esto que hemos visto antes? Bueno, pues como yo sé que tengo esta skill instalada y en la skill hemos visto antes que para que se ponga en marcha, me la teníamos aquí. Dice, se pone en marcha. ¿Dónde está? ¿Dónde lo teníamos? Para que lo encuentre. ¿Cuándo activarse? Cuando el usuario mencione, por ejemplo, Second Brain, MSSQL Second Brain, SSQL Bar, cualquiera de estas frases. Yo podría ponerle más, ¿vale? Por ejemplo, podría decirle Herbie, ¿no? O ¿cómo se llama esta que os gusta tanto? La que da tanta miedo. Skynet. Skynet crea la DB, ¿vale? Uy. Pues la próxima vez que hiciera eso y que lo guardara que guardara el archivo, generaría eso. Bien, entonces le voy a decir una de estas cosas, que va a ser genera el second brain, o crea el second de la base de datos. ¿Qué base de datos vamos a elegir? Vamos a elegir la más avanzada, ¿vale? Que hemos dicho que era gestor documental. En la carpeta que vamos a poner aquí dentro una carpeta para que veamos que se crea nueva. Voy a llamarla aquí nueva carpeta Roberto. Hola, pero ¿qué te he hecho yo? Voy a copiar esto. Copiar ruta de acceso. En este momento empieza a trabajar la inteligencia artificial y fijaros cómo lee el skill. ¿Lo veis? Ha visto que tengo que utilizarlo. Ahora entiendo el skill.
me conecto al MCP y hago 5 cosas. ¿Lo veis? Esto que está haciendo es un plan, ¿vale? Y se utiliza muchas veces como si fuera, se llama PRD, ¿vale? El PRD significa Product Requisites Document, el documento de requisitos de producto. Pero en inteligencia artificial viene muy bien, de hecho lo veis aquí que tiene aquí este modo plan. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es un PRD, es un MD de nuevo, el que dice, oye, mira, antes de hacer nada, quiero que veamos juntos cómo vas a trabajar. Primero vas a hacer esto, luego vas a hacer esto, luego vas a hacer esto. Y luego, por ejemplo, para mis activos de Access le digo, mira, primero, cuando te conectes a Access con el MCP que te he dado, lo primero que vas a hacer es crearme una copia de seguridad de mi archivo de Access con la fecha y la hora. Lo segundo que vas a hacer es, vas a cambiar la conexión de origen de datos para que no conecte al backend. Así que primero vas a crear una copia del backend si es un access y vas a conectar esa copia a ese backend. Lo siguiente que vas a hacer, entonces le voy diciendo todo lo que va haciendo. La próxima vez que lo ponga en marcha va a hacer eso. Ahora quiero averiguar, resolver no sé qué problema. Vale, pues primero créame el PRD. Lo leemos juntos y luego ya lo haremos. Pero primero dime lo que vas a hacer, no vayas a tu rollo. Fijaros que yo no estoy diciendo nada, pero que está conectando 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las 6 consultas que necesita para obtener los 6 tipos de datos que yo sé que va haciendo. Esto ya no es magia, ahora sabemos lo que está haciendo. Lo siguiente que va a hacer cuando ya tiene los datos, ya ha creado el JSON que os dije antes que iba a crear, es interpretar esos datos. Me está pidiendo permiso, le digo que sí. Y ahora está creando una serie de cosas, de documentos, que yo le he dicho antes cómo debe crearlos. Está analizando cositas y cuando acabe me preguntará, que ya lo tengo, ¿quieres que además haga el overview? Aquí empieza. Tenemos la estructura creada, entonces dice, oye, ¿lo generamos o no? Y entonces le digo, pues oye, sí. Yo sé que ahora está conectándose a la base, la inteligencia artificial está interpretando todo lo que le he dado. Hasta este momento, todo eso que habéis visto antes, él no lo ha leído. Está leyendo los distintos documentos. Lo está creando. Mantener significa que de estas modificaciones yo quiero que las deje, que las mantenga. Y ya ha terminado. Ya lo tenemos. Y aquí en Roberto tenemos todo lo que le ha dicho. Dices, vale, pues mucho ruido y pocas nueces porque en el fondo, epa, lo que me estás vendiendo aquí, no guardar el cambio, es de nuevo algo para poder tener que leer cositas. ¿Verdad que sí, Juanjo? Pues vale, si lo pones con vista previa, epa, que me he equivocado. Vale, se ve un poquito más mono, ya es una mejora. Pero ¿y si os dijera que existe una herramienta que me permite ver esto de manera mucho más visual? Se llama Obsidian y sirve para leer archivos MD. Y vamos a ejecutarlo ahora mismo. Voy a poner aquí mi archivo Obsidian, que lo tengo aquí, que es un lector de MDs muy avanzado, y le voy a decir,
oye, mira, me vas a crear una bóveda nueva. La bóveda es el entorno, que es el lector de carpetas, y la carpeta que me vas a leer va a ser esta que te voy a decir ahora. SQLDev Roberto Second Brain. Abrir. Esta ya la puedo quitar de aquí. Epa. Y esta la tenemos aquí. Y preparados, listos. Esa es nuestra base de datos, donde podemos ver de manera muy visual todo lo que va unido en nuestra base de datos. Esto es el gestor de fuerzas. Podemos verle qué etiquetas tiene. Ah, mira, las tablas. Y aquí tenemos la unión con las tablas. ¿Qué tablas tenemos? Ah, vale, tenemos documentos, etiquetas. Y este documento sí está más gordo. ¿Por qué está más gordito? Parece que es el más importante. Claro, es un gestor documental. Y resulta que el gestor documental tiene todas estas características. Ah, y tengo una categoría que está en la tabla categoría. Vamos a la tabla categoría. Y tengo una relación con documentos. Y fijaros la velocidad con lo que trabajo, porque estamos en un entorno de archivos de texto puro y duro donde ya no me conecto a la base de datos. Y esto lo puede leer la inteligencia artificial de manera muy rápida, porque además habíamos dicho que teníamos un overview que nos dice que es un sistema de gestión que permite usuarios organizados participantes que clasifiquen. Los módulos temáticos son estos, la gestión de documentos es esta, el etiquetado, control de acceso, auditoría, cuáles son las relaciones. ¿Verdad que esto es mucho más sencillo de leer y mucho más accesible que lo que teníamos antes? Esto empezaría a ayudarnos un poco, ¿verdad que sí? Y nosotros decidimos si nos quedamos con esto y trabajamos solos o si queremos hacer cosas con la inteligencia artificial. Vamos a hacer una pequeña paradita, a ver qué os parece hasta ahora. Muy interesante. Muchas gracias. Ahora es cuando la gente suele aplaudir, me dice que quiero un hijo tuyo, vienen a verme, me hacen regalos y esas cosas. Ya tienes un Vale. montón, ¿eh? ¿Qué? Que ya tienes un montón, ¿qué más quieres? Ay, nada. Perfecto. Por eso que os los llevéis. Claro. Bien. Vamos a ver ahora cómo, aprovechando esto que hemos creado, que os repito que esto es una skill que es sencillita de hacer, cómo podríamos hacer, por ejemplo, lo mismo o aprovecharlo con cosas que tenemos ya. Aquí tenemos, fijaros que yo he creado otras pistas antes que teníamos aquí ya lo diré, en SB. He creado una para cada una de las tablas. ¿Vale? Y ahora vamos a decirle la mala que la analice. Así que me voy a ir a este Second Brain y ahora ya no necesito pedirle que me haga cositas. Directamente me voy a este Overview, que lo tengo aquí abierto aquí abajo, ¿lo veis? Y le digo, vamos a crear, no se lo digo, a ver si lo podemos hacer así. Vamos a analizar esta base de datos teniendo en cuenta este archivo para ver qué problemas tiene y cómo podemos mejorarlo. Quiero que crees un PRD. No hagas nada solo. En este punto ya sí está saliendo de tu ordenador y ya sí lo está analizando la IA. Efectivamente, porque yo he decidido que quiero que la IA utilice esto, pero yo sé cuándo quiero que lo haga y sé hasta dónde quiero que llegue. A lo mejor no necesito que me haga esto, o a lo mejor sí. ¿Cuál es mi consejo? Que utilicéis la inteligencia artificial para salir de vuestra zona de confort. Funciones de ventana. No tengo ni idea de cómo son las funciones de ventana, pero sé que Roberto me dijo que había una cosa muy chula y quiero utilizarlo. Vale, le digo, teniendo en cuenta esta base de datos, vamos a crear una función de ventana, por favor. Pero explícamela. Y entonces él va a ayudarte a instalar o a hacer eso que tú estás haciendo. Yo todo lo que hago
con la inteligencia artificial, siempre utilizo un skill. O sea, lo que hago es primero, una primera vez hago como estáis viendo ahora. Cuando he acabado esa sesión, le digo, con esto que hemos hecho, créame un skill para hacer, por ejemplo, lo que veremos ahora que me dice ahora, la necesidad que tiene. Y, por ejemplo, cómo cambiar los valores de los campos, porque están todos como nvar. ¿Vale? Y cuando ya sé que las cosas las hace como a mí me gustan, le digo, vale, pues créame este skill. La próxima vez que vaya a hacer lo mismo, ya no necesito volver a decirlo todo, sino, oye, utilizando este skill, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa? Que puedo reutilizar lo que ya hemos hecho antes y además lo hace como a mí me gusta. Si además todas estas skills y todo esto lo voy guardando en un segundo cerebro, como estáis viendo aquí, para que tenga contexto siempre la inteligencia artificial viendo estas cositas, esto va a ir creciendo, creciendo, creciendo cada vez más, se va haciendo más gordo. Pero la manera de interpretarlo es muy sencilla para la inteligencia artificial, con lo cual cada vez es más potente para mí, con lo cual cada vez soy más eficaz. Y además, yo les sigo diciendo, lo sigo retroalimentando. No te vayas a otro lado, guárdalo aquí. Si mañana quiero utilizar Gemini, lo tengo todo aquí. Y si pasado mañana quiero utilizar Claude, sigo teniéndolo aquí. Con lo cual, a mí ya no me da igual el modelo que utilice. Yo lo que quiero es tener el control sobre la inteligencia artificial. Y hoy en día, la inteligencia artificial, utilizando este método, tiene suficiente capacidad para hacer prácticamente todo lo que le pidamos. Por eso es una revolución, porque de repente Anthropic, que son los de Claude, han dicho, no puedo competir contra otros con modelos. Perfecto, vamos a hacer algo para que rompa el mercado y que realmente la gente utilice lo que más le gusta y lo más eficaz. No el último FOMO, no la última moda, sino que utilicen estándares que está creando Anthropic. A mí lo que más me gusta de Claude, de Anthropic, no es Claude, no es el modelo. Lo que más me gusta es que están sentando parámetros. La herramienta se llama Obsidian. Exactamente, Obsidian. Es gratuita, por cierto. Bien, entonces lo que me gusta es que los MCPs es una idea de Anthropic. Los skills es una idea de Anthropic. Por cierto, Visual Studio Code tiene navegador incorporado. ¿Vale? Integrado. Y podemos decirle, abre en el navegador integrado, creo que se llama Skills. No, Agent Skills. Creo que se llama así. Si no, la buscaremos ahora. Es una web, bandarra. Mientras voy a buscarlo porque seguro que estará por aquí. Porque esta página os interesa ya mismo. La busco aquí. Uy. Aquí. iSkills.io, perdón. No. SMD. No, MD no, pues no creo que sea. Es agentskills.io. Perdón, skillsmp.com. ¿Vale? Esta página lo único que hace es buscar en GitHub skills como el que habéis visto. Empezó en diciembre. A fecha de hoy llevamos 840.000 skills. La tenéis para todo. Y aquí tenemos, por ejemplo, si busquéis algunas. Estas son las skills que yo tengo publicadas. Por ejemplo, una para Excel, otra para PowerPoint, otra para Excel, una serie de cosas. Tú entras dentro y lo único que haces es remitirte al repositorio de cada una de ellas
y ya está. Y solo tienes que coger esa skill, copiarla y pegarla en tu entorno. Y ya está, y la tienes instalada. Bueno, pues hay 800.000 skills ya. Tenéis skills para todo. Yo os invito a que cogáis una y como es un archivo MD, lo podéis probar, podéis leerlo, podéis pedirle a la inteligencia artificial que lo verifique y después lo modificas a tu antojo. ¿Vale? Bien. ¿Puedes ¿Dónde compartir estamos? el link en el chat? Sí, por supuesto. Gracias. skillsmp.com. Ahí lo tenéis. Bien. Vamos a ir con lo que estábamos antes de que se nos vaya un poco la cosa. Fijaros que me ha encontrado, el problema que he encontrado con todo esto es que no hay PKs, que no hay PKs, que no hay FKs, que no hay todo esto tenemos, ¿vale? Sobre todo que las 56 columnas son del tipo nvarchar máximo, ¿vale? Y el más crítico, contraseñas potencialmente en texto plano. Hay unos problemas de nomenclatura, ¿vale? Y todo esto, perfecto. Esto es lo que ha hecho y ha creado un archivo que se llama PRD, gestor documental malo. Esto es el PRD. ¿Qué queremos que haga? Primero, contexto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, seguimos. Problemas detectados. Integridad estructural. Uy, qué mal se lee esto. ¿Por qué está hecho así? Porque las barritas estas del I es un formato tabla en Markdown. Si quiero verlo bien, puedo irme a la vista previa y esto ya se lee mucho mejor, ¿verdad que sí? Pero la inteligencia artificial lo va a leer como hemos visto antes. Muy bien, no hay ninguna applicant key. Perfecto, perfecto, sí, sí, sí. TPA de datos, todo está en varchar. Muy bien. Entonces yo iría leyendo todo lo que yo querría cambiar en cada uno de los valores, en cada uno de los puntos. Requerimientos de la solución. Perfecto. Como veis, ha creado algo, es un texto que yo solo tengo que rellenar. Solo tengo que modificar. A mí me gusta, en teoría, cuando funcione todo esto, ya bueno, pues cuando acabe, tendremos todo esto. Fuera del alcance, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto. Y al final, criterios de aceptación. Tiene esta opción de aquí, es una casilla de verificación de un checklist, ¿vale? Pero a mí me gusta decirle al PRD, crea un checklist con este PRD para poder seguir el progreso del desarrollo del mismo. Y en mis PRDs me gusta siempre hacer este checklist. ¿Por qué me gusta esto? Porque cuando empiezo a hacer cositas, si yo tengo que dejar la sesión, hay algún problema, lo que sea, puedo recuperar el estado del proyecto. No necesito, que esto nos pasa, a mí me pasa muchísimo, y no salgo del chat, que es que ahora que va enfilado, que lleva 5 minutos, te decía tonterías como para dejarlo ahora. Y entonces se va liando, ¿verdad que sí? Pues no. De esta manera, tú puedes llevar un control de cuál es el ritmo que va llevando el proyecto. Incluso podrías decir que cada uno de los checklists lo haga una inteligencia artificial distinta. Resulta que para generar imágenes se utiliza muy bien el Gemini. Vale, pues voy a decirle que esta tarea la haga tal modelo, y esta otra tal otro modelo, y esta otra tal otro modelo. Muy bien. Aquí tenemos 86 ítems organizados en el checklist. Todo esto es lo que vamos a hacer. Vale. Y entonces le diría, comenzamos. Y ahora él empezaría a hacer cosas o no.
Yo podría tener este checklist e ir haciéndolo manualmente porque hay un punto crítico que no quiero que utilice la inteligencia artificial porque tiene datos concretos que son sensibles. ¿Me explico? El uso combinado de uno y otro es lo que más nos puede venir bien. Entonces, empezaré a hacer cosas. Fijaros que está conectándose. Y claro, hasta ahora, con la inteligencia artificial, lo que hacíamos habitualmente es que generaba scripts que yo copiaba y pegaba, copiaba y pegaba. Pero como tengo un MCP que se conecta directamente a la base de datos, ni siquiera necesito copiar y pegar un script, sino que lo ejecutará solo. Será mi decisión dejar que haga esto o decirle, no, espera un segundo, que yo quiero aprender. Así que lo que vas a hacer es que me vas a crear cada uno de los scripts porque quiero ver en este paso cómo lo has hecho para poder replicarlo. ¿Entendéis? Y si os fijáis, aquí es donde está el verdadero valor. Es donde está el verdadero valor de utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a quitarnos el trabajo. El trabajo nos lo van a quitar los que sepan utilizar la inteligencia artificial. Estoy leyendo aquí, alguien ha puesto, lo voy a indicar, cada IA para ciertas tareas, ¿se lo dirías en el PRDMD? Sí, se lo podría decir perfectamente. Ten en cuenta que es un uso más avanzado, que utilizas mucho más tokens y normalmente yo hasta ahora no lo he hecho, pero sé que es algo que se puede hacer y en proyectos muy grandes sí que lo utilizaría. ¿Vale? De hecho, lo que haría primeramente es en el PRD sería decirle, oye, mira, vas a actuar como un orquestador de agentes. Y entonces empezarás a hacer cosas. Fijaros que yo estoy aquí trabajando, pero yo puedo ir aquí al más y darle a una nueva chat, hola, y está trabajando, pero la anterior sigue estando funcionando. Y yo puedo alternar de uno a otro. Incluso puedo ponerlo uno al lado del otro y trabajar simultáneamente con uno o con otro. O incluso puedo decirle, utilizando perfiles, utilizando esta parte de aquí, puedo conectarme a túneles. Es decir, yo trabajo con un Mac, pero yo puedo instalar en los equipos de mi empresa, donde trabajo, que utilizan PCs y utilizan Windows, puedo decirle, instala un túnel, crea un túnel como servicio. Cuando se instala el túnel, yo desde aquí puedo decirle, conéctate al túnel. Y entonces desde Mac estoy conectado al PC de la empresa sin utilizar VPN, sino a través de un entorno de SSL interno y trabajo en Mac con el entorno del PC. Y al mismo tiempo tengo abierto el PRD del día y al mismo tiempo tengo abierto otra cosa. Por ejemplo, tengo una ventanita de hacer proyectos de investigación, otra del PRD del día y otro de conectado a la empresa, de hacer el access. Y entonces, como a veces está pensando como pasa ahora, pues lo único que hago es ir diciéndole a uno o a otro sí o no, o tira o no tira, o déjalo o no deja de dejarlo. Es decir, nos convertimos en verificadores o revisores del trabajo de la inteligencia artificial, pero nunca delegamos el trabajo en ellos, sino que estamos pidiéndole que haga cosas en nuestro nombre, pero supervisado por nosotros. Si yo no superviso esto, es un desastre. Pero si yo le digo exactamente lo que quiero que haga, resulta que empieza a hacer cositas. Por ejemplo, fijaros que ya me ha hecho todo esto. Mientras estaba hablando, sin hablar, ¿vale? Tenemos todo esto. Vamos a verlo. Si yo me voy de nuevo al gestor documental malo, que era el que teníamos aquí, tenemos la tabla, tenemos las columnas y mira, a ver, ¿ha cambiado algo? No veo que haya cambiado nada. A ver,
Voy a preguntarle. ¿Cambiaste las columnas? Perdón. Sí. Vamos a ver si tenemos algo aquí. No hice alt drop, sino drop create completo. Las tablas se crearon desde cero con el DLL. Vamos a verlo. Igual es que no se ha actualizado. Igual me está engañando como un bellaco también. ¿Vale? Igual Así mejor que, no tener datos, y haces un drop y créate, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo haces si tienes datos en tu base de datos? Estás Claro, recreando las tablas, ¿no? en este momento hice una cosa que, como bien has visto, es un desastre. Es decir, ¿cómo me haces un... Esto no puedes hacerlo así. Por eso, previamente, tendremos que tener en cuenta que necesitaremos una copia de seguridad o algo de eso, ¿vale? Vamos a corregir esto que bien has dicho. Mira. Y entonces, ¿cómo haríamos? Sobre todo no dar la aprobación cuando no quieres que haga las cosas. Claro, creo que te lo pone ahí porque dice, Mira, pues, es el enfoque no me correcto gusta al no para haber nada datos. lo Creo que que has te ha hecho. comprobado. No puede ser que crees un drop y un create porque me eliminas los datos que tengo en producción. Así que a partir de ahora lo que debes hacer es preguntarme cuando no tengas claro cuál es el tipo de cada una de las columnas. Lo estaba diciendo en el mensaje ahí. ¿Sí? Creo que ha detectado que como está vacía no tenía peligro de borrarla. Efectivamente. Pero bueno, no está de más decirle que no lo borre. Como es un ejemplo, bien, nunca haré drop de tablas sin confirmación antes. Cuando decías, perfecto. Queda anotado. ¿Quieres que continuemos con alguna tarea? Entonces, así iríamos para cada una de ellas. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. No, lo que quiero que hagas ahora es crear un skill que se llame mejora de tablas. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hecho en esta sesión para mejorar nuestras tablas de la base de datos. Hay un skill que se llama Skill Creator que nos permite hacer el estándar y entonces lo hace mucho más bonito, pero de momento vamos a dejarlo así sin más. ¿Vale? Y vamos a ver qué skill me crea. Porque esta es la parte que yo quería que tuvierais vosotros, que en el fondo crear un skill es algo tan sencillo como abrir una sesión, hacer una serie de cosas y luego pedirle que resuma eso en un skill. Fijaros que está aquí, mira, le vamos a decir qué metodología usamos. La creación del PRD, la creación de las checklists, ¿vale? El alter table de acechamiento, preguntar siempre antes de destruir cosas, ¿vale? ¿Ves cómo está recogiendo todo lo que le hemos dicho? Yo no necesito volvérselo a escribir, lo he hecho de manera práctica con una sesión concreta. Está creando el archivo. De manera que ahora esto, cuando cree el archivo, ahora os invito a que tengáis esa visión de conjunto, ¿vale? ¿Qué cosas podría hacer yo en mi día a día como DBA utilizando estas técnicas? Y a mí me gustaría que vosotros ahora me vayáis sugiriendo esas cosas. Con esto que os he dicho, ¿le veis utilidad para alguna de las cosas que vosotros hacéis día a día? Hombre, desde luego muchas. Y ya solo crear el MD, poderlo abrir con Obsidian y tener toda la documentación de tu base de datos, me parece una pasada, ya para empezar. Y esto luego se puede combinar, que es algo que estoy yo trabajando en ello, con más MCPs. Por ejemplo, Atlassian tiene un MCP
que nos permite tanto integrarse con Jira desde aquí como con Confluence para la documentación. Entonces, directamente puedes, con un skill bien hecho, leer la tarea de Jira, acceder a la documentación de cómo se resuelve y resolverla. Por ejemplo, para peticiones más o menos genéricas que todos tenemos, ¿vale? De crear usuarios, asignar permisos, todo ese tipo de cosas, tienes directamente, le puedes decir que acceda a Jira, a ver el ticket, que acceda a Confluence a ver la documentación y tú de tener directamente todo ahí. Mientras se va haciendo esto aquí, creo Perdón, que he terminado seguro ya. que ya lo habéis dicho, pero ¿cómo te aseguras o dónde pones ese skill MD para que se ejecute siempre en tu entorno y haga lo que quieras? ¿Cómo es No lo he eso? dicho, os lo digo ahora mismo. Ah, ¿eh? vale, gracias. Fijaros, aquí tenemos el archivo. A ver dónde estaba. Este es criado. ¿Vale? Y esto, cierro un segundo así para poder abrirlo de nuevo. ¡Epa! Perfecto. Vamos a ver primero lo que ha hecho el skill. Se llama mejora de tablas. La descripción es esto. ¿Vale? Se va a poner en marcha cuando escriba mejora de tablas, cuando escriba cualquiera de estas palabras. Herramientas que va a utilizar. Fijaros que utilice todo esto y preguntas de ese code. Analiza una base de datos existente, identifica los problemas y los corrige de forma segura y no destructiva. Principio, nunca ejecutar. ¿Lo veis? ¿Cómo ha recogido todo lo que le hemos dicho? Vale, este archivo utilizará o no, en este caso no utiliza, si no me equivoco, no utiliza exactamente, no utiliza ningún archivo, ningún script extra, sino que está todo dentro de este propio archivo. ¿Vale? ¿Cómo se instala eso? Los skills están todos en configuración, veréis cómo está. Voy a buscar skills. Aquí dentro. .github, .agents, .cloud o dentro de mi entorno local así. Es decir, dentro de tu carpeta de usuario, si estás en Windows, C, usuarios, Juanjo, /. Y dentro, en el oculto, está el .github, .agents, .cloud. O tú puedes elegir uno. ¿Vale? Y si yo quiero que se instalen todos mis skills en este sitio. Cuando esto está aquí, por defecto, el Visual Studio Code va a detectar esto. Esto no es único de Visual Studio Code. Claude tiene lo mismo. Y creo que Codex tiene lo mismo. Se está convirtiendo en un estándar. Lo único que tienes que saber es en qué carpeta se hace. ¿Y cómo se instala? Copias el skill y lo pegas. O le dices, vamos a buscar un skill. Resulta que aquí tengo un skill de Juanjo que me gusta mucho, que es este de Excel. ¿Vale? Pues cojo esta ruta, que fijaros que es el skillmd y el scripts, que tiene una serie de archivos de Python que exporta e importa. Este en concreto lo que hace es que exporta e importa el código de VBA a texto. Lo mismo con PowerPoint, con Access y con Word. Y el orquestator los coge todos. Voy a coger el de Excel. Así que cojo esta ruta, ¿la veis? En GitHub, la copio y le digo a mi inteligencia artificial. Esa es la manera más sencilla. Instala este skill y podemos hacerlo a nivel de carpeta, o sea, a nivel de espacio de trabajo o a nivel global.
para todos mis espacios de trabajo. Pero antes de hacer esto, ¿qué skills tengo? Está buscando en los directorios que tocan, tienes 4. Mejora de tablas, ¿lo veis? Que al parecer ya lo ha puesto él solito en el sitio que tocaba, luego lo veremos. Y estas de aquí, pues ahora sí que le digo, oye, instala este skill para todos mis espacios de trabajo. Yo hay algunos skills que los tengo para todos y otros más concretos, por ejemplo, para el entorno que tengo en la empresa, yo tengo un proceso de trabajo que mientras va haciendo esto os lo voy a enseñar aquí. A ver, ¿dónde está? Este. Aquí. Esto es con lo que trabajo todo el día. Y cada uno de los días me va diciendo, mira, ha pasado esto, pasa esto y pasa esto otro. ¿Ves? Hoy he hecho este trabajo, que además lo he hecho porque primero en el trabajo me dicen, en Trello hay una incidencia. Yo iba a Trello, la leía, describía el problema, empezaba a trabajar. Ahora no, ahora digo, oye, mira, hay un skill. En mi día a día, hay un skill para conectarme con Trello. Ya, pero es que resulta que el skill para conectarte con Trello, además, sería muy bueno que hicieras siempre lo mismo y que tuvieras una herramienta. ¿Existe una herramienta para hacerlo? No, no hay una. Fijaros, ¿ves? Tengo el UMS operativo, que son PR de diario, correos de Juanjo, trabajadores, buzón compartido, sincronización de buzones, crear VCFs. Este que es recién creado, el de la Second Brain que he creado hoy para hacer esas cosas. Analizadores de Excel, de Access. ¿Lo veis? Todos los que tengo. Subir vídeos de YouTube. Conectar. Y además hemos creado una serie de MCPs. Por ejemplo, me he creado un MCP para LinkedIn, uno para Trello, uno para WhatsApp. ¿Vale? ¿El de WhatsApp qué hace? Pues me permite hacer todas estas cosas. ¿Y el de Trello qué hace? El de Trello permite hacer todas estas cosas. Algunos existen y otros los he creado yo. El de LinkedIn lo he creado yo. ¿Y este qué hace? Pues mira, crea un artículo, crea el texto, crea un vídeo, lee mi perfil y verifica que está configurado el token. ¿Vale? Pues con eso no necesito más. Lo mismo podríamos hacer para cualquier necesidad que tengamos. Vamos a ver cómo se ha creado esto aquí. Una pregunta, cuando tienes dos Sí. skills que una de las palabras de llamada son iguales, pues puedes decirle, como es una cosa que tú tienes que ir modificando, lo primero que puede hacerte es que él te pregunte cuál de los dos quieres utilizar si no lo tiene claro, o directamente decirle tú, oye, utiliza este PR, este skill concreto. Lo bueno de los skills es que es algo muy dinámico. Entonces, lo que hoy me sirve puede que mañana no. Entonces, si veo que tengo dos skills en conflicto, la primera vez lo permitiré, la segunda vez digo, no, cambian el nombre o le digo que el lanzador es este. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿No me explico? sí. Ah, vale, vale. Muy bien. Además de todo esto, yo utilizo ahora siempre en procesos de desarrollo Git. El Git, sabéis que lo que hace es un control de versión y el Git siempre es un poco complicado, que si hacer los commits, que si el pull, que si el push, siempre ha liado un poco. Pero ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Porque yo le digo, mira, yo quiero trabajar con Git y quiero que hagas control de versiones. Cada vez que hago un cambio vas a escribir un DMD diciéndome lo que ya te he pedido, cómo estaba, lo que propones, cómo queda. Y haces un commit, o sea, cambias cuadros. Si hay alguna cosa que no funciona, vuelve para atrás. Pero yo ya no le digo cada vez haz commit, sino le digo, oye, en mi skill, que es el trabajo diario, skill de trabajar con Access, por ejemplo, cada vez que hagamos una cosa y te diga aceptado, realiza todo esto. Y entonces lo hace siempre cada vez. Yo puedo tener todo esto en un Git local o puedo subirlo a por ejemplo, a un GitHub privado.
repositorio privado. Bien, fijaros que ya hemos hecho esto. Que vamos a hacer que aquí está instalado. Hemos instalado este skill, ¿lo ves? El que he dicho, el de Excel. Vamos a ver si está instalado o no. ¿Dónde instalaste el skill? ¿Lo veis? En el entorno, como estamos en un espacio de trabajo cerrado, en un workspace, en un contenedor de Docker, dentro de ese contenedor de Docker, home, ese code, server, data, user, prompts, y aquí tenemos el skill. ¿Lo veis? Yo le pregunto ahora, ¿qué skills tengo instalados? Y aquí lo tenemos. Además de los que están solamente en el espacio de trabajo, ¿lo veis? Que son el mejora de tablas y el second brain. Estos dos son solo del espacio de trabajo y estos son globales. Pues a grandes rasgos yo creo que ya tenemos bastante para... Hemos visto grandes cositas, ¿no? Me gustaría que preguntarais más cosas, dudas, ¿qué se os ocurre? Yo te voy a lanzar una pregunta para que te hagas autobombo. ¿Dónde podemos aprender más de skills? ¿Tienes algún curso de esto? Sí, lo primero que tenemos es un curso de LinkedIn Learning sobre Agent Skills. En LinkedIn Learning podéis el de Skills para agentes. ¿Qué hacer? ¿Cómo y cuándo? Donde hay 1 hora y cuarto como tú necesitas sin repetir sobre todo desde el principio. los Agent Skills. Soy Juanjo Luna y en este curso te enseñaré a crear actividad para integrar la IA en mi Backlog, ya no solamente utilizar. Y más cositas. Dime. Ay, sí. Perfecto. O sea que Vale. ahí lo tiene la gente y lo puede ver. Segundo sitio para aprender, en el evento de datos de Valencia, donde la charla que haremos será también, en mi caso, pues un poco de lo mismo, lo que habéis visto hoy, pero intentaremos que sea aún mucho más interactivo para ponerlo en práctica. Pero como veis, esto es tan sencillo como ponerse a jugar con él y si sabes leer y sabes escribir, sabes hacer skills. ¿Más dudas? Ponnos el enlace, porfi, del LinkedIn Sí. para tenerlo ahí y demás. Cuando haces las preguntas sobre esquema local o de qué skill tengo, qué tengo en mi estructura, eso directamente lo hace el MSP, no la IA, la que te... No, eso lo hace la IA. Eso lo hace la IA. Va a Sí, mirar cuando yo el le esquema. pregunto qué skills tengo, Sí. lo que hago es que pregunto a la inteligencia artificial que lea dentro de mi entorno si hay algún skill instalado. Es una característica propia de cada uno de los entornos que soportan skills. Claude lo permite, GitHub Copilot lo permite, Visual Studio Code lo permite y Codex lo permite, no me acuerdo de alguna más. Está convirtiéndose en estándar, con lo cual la mayoría deben permitirlo. Y el PRD que has generado, ¿Sí? también al preguntarle dices tú que lo utilice o dónde le tienes que poner también ese PRD. ¿Por qué utiliza ese PRD para generar el entorno? Tengo la base de datos, genérame una aplicación en .NET con este PRD. ¿Se lo tienes que decir tú el fichero o cómo?
Cuando no hay ningún PRD más y tú le has llamado a una cosa PRD, él entiende que es eso. Pero os recuerdo, voy a compartir de nuevo, ¿Porque que la empieza por manera... PRD? ¿Porque empieza por esa palabra o porque...? Yo le he llamado PRD, por ejemplo, aquí veis este archivo, PRD 24, Sí, esto es, sí. ¿vale? Bien, entonces, yo fijaros que como tú bien has preguntado, yo creo PRDs para todo. El PRD del día, el PRD, por ejemplo, yo antes de crear el skill de hoy, ¿vale? Hoy es 14, lo he hecho hoy, ¿vale? Y yo le he dicho, oye, vamos a crear un skill que se llame MSQL Second Brain. Perfecto. Objetivo, crear un skill. Fijaros que yo este PRD, como lo tengo abierto en este momento, lo tengo aquí en el contexto. ¿Lo veis? Sí, por eso, Si yo porque le digo, lo tienes ahí. claro, Vale. si yo le digo ejecuta el skill, lo pondré en marcha. ¿Entendéis? Claro, esto es que si he sido capaz de transmitiros que esto no va de SQL o de Access o de Word o de... Es que es todo. Es una manera de trabajar nueva que te permite hacer lo que te dé la gana. No eres más rápido, pero eres mucho más eficaz. Fijaros cada día la documentación que me genero yo para cada una de las cosas que voy haciendo. O sea, y yo no escribo nada. Pero si a mí el jefe, que a los jefes les encanta preguntar qué has hecho hoy y esto por qué no funciona, o al cliente, el PRD podría ser, por ejemplo, el típico, llega un cliente, oye, necesito el presupuesto de cómo vas a hacer eso. Uf, pues esto va... No, yo me creo un PRD, me hago mi aproximación de horas y ese documento que a mí me sirve más para trabajar es el que le voy a generar, le voy a entregar al cliente. ¿Me explico? Porque el Pero cliente te va a saber... generas un PRD en base a una pequeña idea y tú le dices que lo ponga en Claro, Markdown bonito y que lo amplíe y que le ponga claro, checkbox, pero aún en una pequeña base que tú se te ocurre. claro. Por ejemplo, yo estoy aquí, pero abro el archivo nuevo, ¿vale? Y le digo, Igual tienes una skill que te genera PRDs. efectivamente, es que hay una skill que crea PRDs. Muy bien visto, ¿vale? El otro día veía un vídeo de programadores seniors que decían que llevaban como 8 meses sin escribir una línea de código, que solo hacían planes, PRDs, solo revisaban planes, solo, no sé, si es un poco aburrido para mí. No, al contrario, es muy, muy, muy entretenido, os lo aseguro. Porque además, de repente hay veces que se raya de mala manera y entonces dice, no, vamos a ver, que esto yo lo hago así. Y en ese momento yo soy el que copio un código o le digo, le doy la idea y a veces me sería más rápido hacerlo incluso yo. Pero cuando, por ejemplo, hoy tenía un problema, tenía el siguiente problema con Access. Tengo un, un logotipo que aparece en las facturas en función del modelo de cliente que sea. Y para los presupuestos quería hacer lo mismo. Bueno, pues yo le he dicho, yo tengo esto en presupuestos, pero esto lo haces en facturas también. General, vamos a hacer el PRD. Entonces él ha leído todo, ha propuesto cosas y de las 5 cosas digo, mira, aquí te estás rayando. Y además, esto no me gustaba como estaba, sino que yo quería mejorarlo a esto. Ahora lo he entendido. Oye, ¿y qué te parece si además, ya que lo hacemos, veremos que funciona y rectifico también el de facturas? Oye, maravilloso. Es una interacción Es, con alguien, o sea, es otra cosa, otra manera de trabajar. sí, Pero yo antes... te Dime. da ideas también que a ti no se te habían ocurrido. En ese mismo PRD siempre saca algo nuevo que igual a ti no se te ocurre. Efectivamente, Sí, sí. efectivamente. Ayer estaba con un campo de búsqueda dentro de Access. Formularios, quiero hacer búsquedas. Quiero un campo Search y que con el campo de búsqueda me cambies un combo box para que haga tal. ¿Vale? Y yo lo tenía hecho siempre así. Y siempre hacía un cambio, cuando el after update hacía cosas, creaba una serie de triggers. Y de repente cuando le digo al PRD me dice, oye, pero tú te has dado cuenta de que cuando selecciones algo en el combo box deberías limpiar el campo de search y debería... Ostras, es verdad. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues yo haría esto aprovechando el código que tienes en tal, como además tiene el contexto, en tal base de datos hiciste esto. Pues voy a copiarlo aquí. Oye, qué buena idea. ¿Me Sí, explico? sí.
Es Sí, otra sí. cosa distinta, pero tú tienes el control. Fijaros, Lo- lo decía, PRD y el PRD diario. El PRD diario es el que yo me he creado para hacer mi trabajo del día. Y el PRD es uno que genera PRDs de alta calidad para sistemas de software. ¿Vale? Pues siempre me los va a hacer igual. Pero esa skill no la has hecho tú, esa sí que está la de El GitHub PRD y diario, alguien que la haya hecho. el PRD diario lo he hecho yo. Y el PRD es uno que ha creado Anthropic. Pero claro, Es que eso es un cambio de concepto absoluto. claro, los de Anthropic han creado el PRD. Perfecto. Ábrelo, por favor. Porque Digamos es que un es un archivo de... estándar de la industria ahora, se recomienda tirar por ahí con la IA, no ir a decirle directamente lo que tiene que hacer, sino vas a ponerme en un documento todo lo que vas a hacer, lo vamos a revisar y luego ya vas a actuar. Es como está hacia donde está yendo la industria de hoy. Por eso ese skill de PRD que tiene Juanjo instalado lo ha creado Anthropic directamente. Claro, Sí, sí, sería como un documento técnico o un plan de desarrollo. O sea, no empiezas a decirle tírame esto, hazme esto, sino hazme no, el plan y después ya decidimos juntos, ¿no? Eso eso es. Y es. entonces, ¿cómo llamas tú a ese PRD? ¿Es lo que has hecho antes? Cada vez que le Antes digo le has crea mandado un... a generar un PRD y te ha llamado al PRD de Anthropic, a la skill que genera Claro, PRDs de cada vez, Anthropic. cada vez que le diga algo de esto, por ejemplo, escribe un PRD, ¿vale? Va a ponerse en marcha. Por eso el otro skill que yo he puesto le he llamado PRD diario todo juntito. Antes se preguntaba, ¿y si hay palabras juntas? Yo he puesto PRD diario junto porque así sé que cuando ponga PRD diario, él entiende que se refiere a lo que yo he hecho, mientras que si pongo PRD a secas, él entiende que se refiere al general. Yo estaba ¿Vale? investigando mientras hablaba Juanjo, investigando, le he preguntado a Cloud y me dice que en caso de que dos skills coincidan, cuando el texto las invoca, se ejecutan las dos. Y que puedes en la descripción definir la prioridad. Ujú. Decirle en una, ejecuta siempre esta primero. Claro, el que se ejecuten las dos no quiere decir que las dos hagan todo, sino que la ejecución de una skill lo que hace es que primero lee solamente hasta aquí. Y cuando se ejecuta quiere decir que empieza a leer todo esto. Y solo si lo necesita se lanza. Es decir, puede leer las dos y él aleatoriamente decidir cuál de las dos utiliza. No va a hacer la faena dos veces. ¿Me explico? O hacer algo con una y algo con otra, porque al final lo único que Efectivamente. son instrucciones para hacer las cosas. Entonces, Efectivamente. depende de lo ¿Vale? que necesite. Luego, otra cosa muy interesante que quería yo aportar aquí sobre esto es, al final, si habéis visto que estas skills no son más que una estructura de carpetas con el nombre de la skill, con documentos de texto dentro. Si esto lo tenéis en una carpeta compartida en la empresa y todos en vuestro editor ponéis que esa carpeta compartida es donde se leen las skills, todo el mundo va a tener las mismas skills, todo el mundo va a trabajar de la misma manera, podéis gestionar los permisos, quién puede escribir en esa carpeta, quién solo puede leer, de manera que tengáis centralizado toda la manera de trabajar. Yo, como en mi día a día, como DBA, mis compañeros trabajan con la extensión de SQL en Visual Studio Code y yo es lo que he hecho. Al final lo que les hemos dicho es, muy bien, pues vais a poneros una carpetita así y todos vamos a trabajar con eso. Entonces, es lo que estoy ahora implementando. Ahora, de momento lo tengo en pruebas, pero que todo el mundo siga las mismas instrucciones. Y en esas instrucciones es donde yo defino las buenas prácticas que quiero que sigan todos los desarrolladores. ¿Por qué me gusta a mí trabajar con Visual Studio Code y no con MSS, el editor de MSSM? Porque desde aquí, lo hablaba tú con Roberto, yo podría crearme una skill que hiciera las cosas como hace el SSMS. Pero desde el SSMS no tengo la capacidad de meterle esas skills de momento. Con lo cual, a mí no se me ocurre un motivo para no utilizar este formato, porque al final puedo replicar el formato que me da el SSMS, ¿no? Con lo cual tengo lo mejor de los dos sitios, ¿no?
Lo otro que es muy interesante y es que la extensión, no sé si es de aquí o es en el, recuérdamelo Roberto, o aquí o en el SSMS, permite crear MCPs. Desde ahí para mismo. Desde ahí mismo. Si te vas a una base de datos, le das botón derecho. Esto es una cosa que ha salido ahora esta semana pasada. Ahí tienes, de las que está en preview, se llama... ¿dónde está? Esto Entre será todas las que tienes. compilar a pedir datos. Es que lo tienes en español y no hay Dios que lo entienda. Efectivamente, Claro. esa. ¿Qué es lo Le que das a hace esa. esto? Dale, sin miedo. Epa. Dale sin miedo. Te abre la configuración y desde ahí vas a poder crear una API de acceso a datos, una API de GET, o sea, una API REST, GraphQL o un MCP, con los permisos que quieras en las distintas tablas que tienes. Oh, genial. Créame un MCP, pero en mi empresa los usuarios solo va a ser lectura. No pueden ni crear, ni actualizar, ni eliminar. Y en mi empresa los documentos no son de lectura ni tal ni cual en el MCP. Y en mi empresa, y entonces tú lanzas un MCP, que es el que instalas en tu empresa, donde tú decides lo que se puede y no se puede hacer utilizando la inteligencia artificial. Me parece una genialidad por parte de estos señores. Cuando hacen las cosas bien, las hacen bien. Y esto me parece chulísimo. Y ahí puedes Además, configurar si tiene autenticación o todo. Chicos, yo me tengo que ir. ¿Pondréis el vídeo compartido luego en la sesión? Sí, os he puesto por el chat hace un minutito nuestro canal de YouTube. Todas las sesiones que hemos hecho durante el año pasado y todas las que vamos haciendo se van colgando ahí. Dentro de unos días tendremos esta colgada también. Vale, pues gracias, siento, pero me tengo que ir. Es muy interesante. Mañana yo tengo tiempo de jugar. Muy bien. Muy bien. Si nosotros vamos a cerrar ya, que nos hemos alargado mucho. Sí, qué rollero, Roberto? Sí. No sé si alguien más tiene alguna duda antes No, de... bueno, gracias, Roberto, y gracias, Juanjo. Muy bien explicado. Perfecto. Bueno, pues yo creo que lo primero, dar las gracias a Juanjo. Ha sido un tema que nos parece que nos ha encantado. Estamos prácticamente todos los que hemos empezado aquí después de casi 2 horas. Ha habido participación, muchas preguntas. Muy interesante. A mí la verdad es que me encanta este tema. Imaginaos así en Valencia durante 4 días. Sí, ahora iba con la promoción. Deciros que, bueno, sabéis que estos eventos nos reunimos todos los meses por aquí, por Teams. El segundo martes de cada mes tenemos sesiones relacionadas con SQL Server. Para el mes que viene ya estamos preparando el evento. Seguramente, y aquí os hago un pequeño spoiler, para el mes de junio no tengamos este evento como tal, sino que hagamos un evento más grande en fin de semana con muchos ponentes durante varias horas. Estamos ahí cerrando cómo lo vamos a hacer. Vamos a organizar un evento online ya grande. Mira, veo aquí que aplaudiendo porque Quique va a ser uno de los speakers, que todavía no lo sabe, pero se va a preparar un tema y va a contarnos algo. Y eventos presenciales, tenemos el evento de datos de Valencia en el Radar, donde tenemos track de SQL, vamos a tener charlas de inteligencia artificial. Juanjo nos hablará de esto también, aparte de cositas de Access que no interesan a nadie, pero también hay un track de Excel para los que quieren sufrir y los de Power BI para el pinta y colorea y esas cosas. Mira el libro que ha escrito Juanjo sobre Access. Y ahí veremos el libro de Access. Un bestseller. Es el libro de Access más vendido desde 1995. Que se dejaron de vender el resto. Y nada, que nos vemos prontito. Si queréis venir a Valencia, os voy a dejar ahora mismo por aquí el enlace de la web, donde podéis ver el evento y apuntaros. Es un evento donde estaremos, bueno, ahora Juanjo cuenta más, estaremos durante 3 días enteros, 4 días casi, en un hotel, todos juntos, sesiones técnicas, pero lo interesante es cuando terminan las sesiones, nos juntamos todos en la terraza, en la cafetería,
tomamos algo, charláis con todos vuestros ponentes favoritos, con todos los que queráis entre vosotros. Estar allí durante tanto tiempo juntos es un puntazo y la verdad es que es un evento distinto que nos encantaría veros a todos. ¿Algo más que añadir, Juanjo, sobre Valencia? Nada, que la gente sepa que bloqueamos el hotel, es decir, es todo el hotel nuestro, entonces no hay problemas de nocturnidad y alevosía, estamos tranquilamente entre todos hablando, se come muy bien, a pie de playa, por fin se está haciendo lo que a mí me gustaba, ya es que venir con la familia, es decir, viene la familia también, con lo cual la pareja puede ir a hacer turismo por Valencia, porque hay línea de autobús directa, o quedarse por allí, aprovechar la piscina que la tenemos solo para nosotros. Algunos dijeron que es el LinkedIn en vivo, o yo digo que es el Euro Disney de los nerds, ¿no? Así que, bueno. Sí, eso de levantarte por la mañana, ir a desayunar y ver a todas las personas que ves todos los días en LinkedIn ahí tomando café y sentarte con uno, con otro, ya desde primera hora. Bueno, déjales que se tomen el café primero, que alguno hasta que no se toma el café no es persona, pero eso es. La verdad es que está genial. Es una oportunidad única. Y bueno, pues tenemos sesiones de SQL, que es lo que nos interesa en este grupo al final. Tenemos Y de las por ahí buenas. ponentes top en español y ponentes top internacionales. Si vais a la web vais a ver la lista de ponentes y tenemos pues MVPs de SQL que vienen desde Turquía, tenemos también de Estados Unidos gente que viene a hablarnos de SQL y de aquí de España pues también estamos. Nada más. Muchas gracias a todos, muchas gracias en especial a Juanjo y nos vemos el mes que viene con el siguiente evento.